Creo que a veces no estamos conscientes de la presión arterial. Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión. Está el doctor Marcelo Díaz Conde. Eres gerente médico de cardiología en medicina interna por parte de Pfizer México. A ver, Marcelo, ¿cómo podríamos explicar? Yo alguna vez tuve un tema en donde un dren, de estos donde cuando tienes una cirugía te dejan un dren para que por ahí salga pues todo lo que tenga que salir para que tú tengas una pronta recuperación. Y aquella cosa se tapó y ahí te encargo lo que eso hizo en la circulación de la sangre. No pensamos en esto porque nunca nos pasa. Pero la velocidad de la sangre, a ver, antes de hablar que si es alta, que si es baja, que si es mucha, que si corre rápido, que si no, ¿a cuánto corre la sangre pues en nuestro cuerpo? Si fuera un coche en línea Perfecto. recta. Excelente pregunta, Fernanda. Un gusto saludarte y muy buen día a toda la audiencia. El ejemplo que pones es muy interesante y creo que ejemplifica muy bien el problema de la presión arterial. La presión arterial tiene dos componentes principalmente. Uno, que es la bomba, es decir, el corazón, qué tanta fuerza de contracción logra empujar a través de los vasos sanguíneos. Y la otra parte en relación a la presión arterial es justamente lo que tú decías, este vaso sanguíneo, que hay dos características. Uno, se puede cerrar mucho este vaso sanguíneo, o la otra es que se vuelve muy rígido. Al momento de que se vuelve muy rígido, el corazón tiene que hacer más esfuerzo para bombear la sangre y pasar esta sangre a través del torrente sanguíneo. A lo que tú mencionabas, qué tan veloz corre esta sangre, nosotros podemos evaluar el flujo sanguíneo pues, a través de diferentes fórmulas que se llaman resistencias vasculares, pero en general nosotros lo podemos controlar de términos coloquiales a través de la presión arterial, que se controla en general más o menos entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Es como nosotros evaluamos qué tan rígido está el vaso sanguíneo. Eso es lo que realmente medimos. Ahora, independientemente de lo rígido, de lo ancho, de lo delgado, en fin, de lo estrecho, eh, lo normal sería que el corazón bombeara la sangre a cuánto. A esto se le conoce como gasto cardíaco y el gasto cardíaco equivale aproximadamente a 4 litros por minuto, es decir, 4 litros está bombeando de sangre cada minuto el corazón. Esto es lo que está haciendo el corazón como tal. O Pero sea, luego cuatro viene la litros, resistencia. perdón, 4 litros que está oxigenando. No, está sacando la sangre del corazón. Eso es lo que está sacando el Wow. corazón como tal. La otra parte es la oxigenación, es decir, todo este volumen de sangre que sale de tu corazón ahora tiene que ir a toda la circulación del organismo, luego regresar a tu pulmón, oxigenarse y volver a empezar el ciclo. Entonces, existen varios componentes en general en cuestión de la presión arterial. El corazón, el vaso sanguíneo y la resistencia que genera el vaso sanguíneo. Con el COVID, por ejemplo, ¿se exacerbó, se agravó la hipertensión en México? Es un tema muy interesante. Anteriormente, cuando uno ve la estadística entre 2012 y 2019, la tendencia es a incrementar porque mucho de esto es en número o en relación a la población en México, que también va incrementando. Pero en COVID ocurrieron dos factores interesantes. Uno, la población en general, que tenía hipertensión arterial, dejó de acudir probablemente a su centro de salud o a su atención habitual de control de presión arterial, pues por miedo a padecer COVID, que se pudiera infectar dentro de su unidad de atención. Entonces, muchos de estos pacientes dejaron de recibir la atención. El otro factor es, hay pacientes que tenían COVID leve y fueron a valoración o tenían COVID moderado. Y entonces, en ese momento, uno se dio cuenta que tenían los pacientes hipertensión arterial. Entonces, por un lado, tenías una población en la cual dejó de asistir a sus consultas de seguimiento, pero tienes otra población en la cual lograste diagnosticar a otra población que estaba ahí oculta. Porque en general hay un subdiagnóstico de la hipertensión arterial. Aproximadamente un 46% de todas las personas que padecen hipertensión arterial desconocen que tienen hipertensión. Es que ese es el problema.
¿Cómo sabes que Ujú. la tienes? ¿Te duele la cabeza? ¿Te sientes hinchado? ¿Te Sí, desmayas? es un enorme problema. Generalmente no se puede, no hay un síntoma característico, se le conoce como una enfermedad silente. Ya cuando tienes muy avanzada la enfermedad, pues empiezas con dolor de cabeza, cefalea, empiezas probablemente con náuseas, mareo, vértigo. Y dices, bueno, algo está ocurriendo que te hace acudir al médico y te toman la presión arterial y resulta que tienes hipertensión. Pero antes de esto, difícilmente vas a tener algún dato clínico que te va a llamar la atención para poder hacer el diagnóstico de hipertensión. Esto es la gran importancia del diagnóstico oportuno o de que los pacientes o la población en general acuda a su médico a revisiones por lo menos una vez al año para, pues, una revisión general e incluya también una toma de presión arterial. ¿Tú te puedes morir de esto? O sea, ¿se puede uno morir de Sí. presión arterial tanto alta como baja? La hipertensión arterial conlleva otras enfermedades asociadas. Una persona que tiene hipertensión arterial tiene alto riesgo de tener eventos vasculares cerebrales, es decir, que su cerebro tenga un evento de sangrado o que tenga un evento isquémico, es decir, que una parte del cerebro se infartó o infartos en el corazón. Entonces, te puedes morir justamente de las complicaciones asociadas a la hipertensión arterial. Estas complicaciones. Perdimos al doctor. Estoy viendo un video. Ay, no. Es que si ves este video que voy a subir en mi cuenta de QTF en Twitter, ahí te das cuenta de la importancia y rapidez del bombeo de la sangre. ¿Ya estás con nosotros, doctor, otra vez? Sí, aquí estoy, te escucho. Adelante. Sí, entonces, mucho de este padecimiento de la presión arterial, bueno, platicábamos que tiene que ver que el control debe ser el más adecuado, debe tener una vigilancia y bueno, y el seguimiento en los centros de salud es lo más importante en este sentido, la prevención. Conozco gente que se le sube tanto la presión que se le revientan las venitas y le salen moretones. O Ujú. gente que también, y eso cada vez lo veo más, doctor, que tiene un derrame en los ojos. Una cosa muy roja de derrame en los Sí, ojos. ¿Tiene correcto. que ver con eso? Puede ser un dato incipiente de hipertensión arterial elevada o de hipertensión arterial. A veces los datos que no necesariamente se le toman un valor significativo, es decir, esto que tú mencionabas, que es una hemorragia subconjuntival, un pequeño vasito sanguíneo en el ojo que se reventó, puede ser un primer dato de hipertensión arterial. En la piel, si sale algún moretón, pudiera ser algún dato incipiente, pero fíjate, si un paciente además empieza, pues probablemente con este dolor de cabeza, el mareo, pero ya empieza a tener complicaciones asociadas a la hipertensión, empieza a disminuir la cantidad de veces que va al baño a orinar, y entonces esto habla de que también ya hay una afectación a nivel renal. Si se controla y se diagnostica a tiempo, todas las complicaciones muy probablemente no las va a tener el paciente. Esto se controla, es decir, si tú recibes el tratamiento y el medicamento adecuado, no vas a tener bronca. ¿Sí? Mientras tú recibas el tratamiento y además tengas un buen apego al tratamiento, vas a lograr que tu padecimiento se logre controlar. Pero más allá del padecimiento, justamente en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la intención es poder promover todas las medidas de prevención antes de que llegues a la hipertensión arterial. Que los pacientes tengan una vida saludable y que con esto evites llegar a la hipertensión arterial y a las Pero, a ver, complicaciones. define una vida saludable, doctor. Es difícil Pues llevar una vida entonces, saludable, ¿no? En pues, específico. Pero, por ejemplo, aquellos pacientes, aquellas personas que fuman, que dejen de fumar, ¿no? Aquellos pacientes que tienen un consumo de bebidas alcohólicas, dejar de hacerlo. El consumo de sal también incrementa la presión arterial. Entonces, mantener un consumo de sal alrededor de 1.2 gramos al día, que equivale a una cucharada de sal, es suficiente para tener los requerimientos necesarios de sal y evitar la hipertensión arterial. El sedentarismo también es un factor de riesgo para la hipertensión, también promover las actividades físicas y son medidas generales que van a ayudar a evitar la enfermedad. te preguntan por acá eh, algo sobre, fíjate que yo no había oído este término,
Hipertensión postural, ¿qué es eso? Cuando un paciente se puede ir hacia los dos lados, tanto la hipotensión como la hipertensión. Es más frecuente en la hipotensión, es decir, que se te baja la presión arterial. Pero un paciente o una persona está acostada y al momento de que se pone de pie, se levanta o permanece sentado, justamente en ese cambio de posición, el flujo sanguíneo del cuerpo cambia y eso hace que o se te suba la presión arterial o baje. Generalmente generan hipotensiones arteriales posturales. Yo estoy acostado, estoy en un momento relajado, me levanto, en ese momento baja el flujo sanguíneo de los órganos vitales, es decir, cerebro, pulmones, corazón, y en ese momento empiezo a sentir mareo, empiezo a tener un poco de náuseas, y este es un cambio en el flujo sanguíneo que se le conoce como hipotensión arterial postural, o en algunas ocasiones puede llegarse a incrementar un poco. Bueno, ya algún día hablaremos de cuando se toman omegas o aspirinas Protec o en fin, medicamentos que te diluyen la sangre y cómo importa eso para tener hipertensión o no. Hay algunos factores, medicamentos que pueden incrementar la probabilidad de hipertensión arterial. Por ejemplo, las mujeres que consumen algunos tipos de anticonceptivos pueden tener un incremento en el riesgo. No quiere decir que no los van a consumir, pero sí hay que llevar un seguimiento en este sentido. Eh, por ejemplo, la parte del consumo de ácido acetilsalicílico, la aspirina, en algunos pacientes muy específicos es de beneficio, en otros pacientes no es necesario. Por eso la importancia de que acudan a su médico para que les den el mejor tratamiento. Gracias, doctor.